Vamos a tener ya en pocos segundos nuestro segundo invitado. Se trata del señor Mauricio Alarcón, titular de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, porque es uno de los focos, sobre todo una de las organizaciones que ha llevado adelante este proceso de diálogo, sobre todo este intento de proceso de diálogo con otras fundaciones y demás, para tratar también de sentar a los dos lados y que se pueda tener alguna resolución al respecto. Así que me indica que está ahí ingresando a la sala de conexión para poder precisamente dar inicio a esta conversación. Me avisan por favor en producción apenas lo tengamos para ir con esta entrevista. Por supuesto, mandar saludos a todos quienes nos ven cada mañana en Café La Posta. Enviar un saludo enorme a la Belencita, te mando un fuerte abrazo. Igualmente a las personas que nos ven desde Pastaza, en Puyo, nos siguen un montón, están preocupados por la situación. Y Uy, la gente de Puyo, yo quiero mandar un abrazo a todos los que nos vean desde Puyo porque está muy complicada la cosa, ya muy caliente, pero también quienes nos ven desde Ambato, que creo debería ser ya una ciudad que tenga una presencia militar importante. Es evidente que a la policía se le ha desbordado la capacidad de controlar la ciudad y la población de Ambato está aterrorizada, tiene agua contaminada, tiene los negocios cerrados, tiene amenaza de que le caen a palo a cualquier auto que esté en la calle, los tienen secuestrados en su propia ciudad. Creo que es hora de que las fuerzas de la República liberan a sus ciudadanos. Tenemos ya al doctor Mauricio Alarcón en la conexión, si lo pueden poner en la doble pantalla, si desmutean su micrófono se lo agradezco, doctor Alarcón. Encantado, Le ya por envío acá, Anderson, buen día. un abrazo y un cariñoso saludo. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, bien, aquí más bien pidiendo disculpas si es que escuchan algún ruido de fondo, pero como sabes, Def, nos tocó mover un poco la hora y la entrevista nos tomó a medio camino, así es que bueno, al menos estamos por acá, que es lo importante. No pasa nada. El doctor Mauricio Alarcón desde la Ecovía de Quito en esta conexión para Café La Posta. Gracias, gracias, doctor. A ver, Mauricio. Empezamos por el principio. Mauricio Alarcón, para quienes no lo sepan, además de ser un gran amigo de esta casa y un abogado respetable en derechos humanos, es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, cuyo nombre me ha aprendido por fin y no he necesitado mirar el mensaje. Creo que tienes que estar orgulloso de mí, Mauricio. Para arrancar, Un premio para Anderson. la sociedad civil lleva días intentando decir a los políticos, paren este desmadre. No hace falta que haya 2 muertos por aquí, 3 muertos en las ambulancias, los que pueda haber esta noche. No hace falta, de verdad no hace falta. El gobierno nacional ha dicho, ya bueno, yo no tengo problema, me puedo sumar. Eso no lo hace necesariamente bueno, porque podría ser que se siente más cómodo con estas organizaciones de la sociedad civil. La CONAI ha dicho, yo no tengo las garantías para sentarme a conversar. Yo no me han respondido mis 10 puntos. En fin, no hay diálogo todavía. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe esa negativa al diálogo a tu juicio, Mauricio? Anderson, nadie puede seguir haciendo lo mismo esperando resultados distintos. Por ello, cuando dimos a finales de la semana pasada pasos para crear la comisión convocante, que reúne a redes que representan más de 300 organizaciones de la sociedad civil, lo hicimos con la firme convicción de que una tercera parte es quizá la mejor vía para sentar en igualdad de condiciones a las dos partes en disputa y no limitarse al diálogo, sino a co-crear soluciones, a trabajar en la búsqueda de acuerdos. Si estamos donde estamos, y hay que decirlo, es porque se ha perdido el tiempo dialogando sin dar resultado alguno. Las demandas han quedado en más de una ocasión sin respuesta. Y la crisis del país, me refiero a la económica, a la de falta de empleo, a la de inseguridad, ha sido, creo que, el pan nuestro de cada día de todos los ecuatorianos. Es decir, las razones que motivarían legítimamente una protesta están ahí y demandan respuestas del gobierno. Lamentablemente lo que vemos hoy es que la situación se ha salido de control, no solo por la negativa de un sector a sentarse en una mesa, a llegar a acuerdos, de insistir en lo mismo que ya en ocasiones anteriores ha fallado, sino también por la situación violenta que en varios lugares del país se ha producido. No quiero decir que esta tenga relación con la
la gente que legítimamente ejerce su derecho a la protesta. Sí, pero entiendo. no importa si son o no son infiltrados, el hecho es que los temas caóticos están ahí y tú los mencionabas muy bien hace un momento. Yo señalaba al principio, y me parece un señalamiento importante, Mauricio Alarcón no solamente es abogado, sino especialista en derechos humanos. Y es importantísimo porque así ya va la segunda pregunta, y es ¿cómo calificas el manejo de la Policía Nacional y de las Fuerzas del Orden y del Gobierno Nacional de lo que han sido evidentemente ya no protestas pacíficas, sino atentados a la paz, al orden y a la seguridad? ¿Han actuado correctamente? ¿Han actuado dentro del marco de la ley? ¿Dentro del marco de la prudencia? ¿Han actuado de forma floja? ¿Cómo lo calificas? Voy a calificarlo con relación a quizá octubre y otras protestas recientes. El manejo ha sido mejor. No quiero decir que ha sido perfecto. Aún falta mucho que trabajar con la fuerza pública. Sin embargo, el uso progresivo de la fuerza ha sido evidente. La respuesta por parte de la policía y de los militares a circunstancias excepcionales de violencia ha sido relativamente racional, pero quiero decir, no es el aspecto general. Ya me imagino que en este momento quienes están conectados probablemente estén troleando esta afirmación o haciendo comentarios negativos. Hechos como los sucedidos en el Puyo son inaceptables. Hechos como los sucedidos en muchas ocasiones en este momento en el sector de la Casa de la Cultura también, pero hay que tener en cuenta que afortunadamente son hechos aislados. No quiero decir que las vidas que se han perdido en general, no solo a las que le convienen mencionar a una parte, son inaceptables. De ninguna forma podemos simplemente acá dedicarnos a contar muertos. Lo que tenemos que dejar en claro es que el manejo de la fuerza pública ha sido mejor si comparamos con lo que fue, por ejemplo, octubre de 2019. Hay muchísimo que trabajar, Anderson, pero ha sido mejor lo que hemos visto en estos días. Sí, suscribo y coincido plenamente contigo, Mauricio, en este punto. Al menos mira, tú y yo coincidimos pocas veces. Sobre las posibilidades de Leonidas Issa en la mesa, ya en el análisis político, Mauricio. Está en el día 11 de Paro Nacional, ya ha traído a las bases a Quito, ya ha recibido un mandato de hay que quedarse hasta tener una victoria. ¿Cuáles son los caminos de Leonidas Issa? No puedes tú buscar un diálogo y tratar de llegar a acuerdos si tu posición es rígida y no cedes en 1 milímetro en lo que estás pretendiendo. El pliego de 10 peticiones presentado originalmente ya ha tenido respuesta por parte del gobierno nacional. Algunos temas incluso han sido atendidos, otros han sido mal manejados, como el de la emergencia en el sector de la salud, que el día de ayer ha quedado en evidencia que aún no hay tal declaratoria que nos dijo el Ejecutivo ya existía. Claro. Ojalá estas cuestiones se corrijan de inmediato, pero lo cierto es que más allá de las pretensiones de llegar hasta las últimas consecuencias para que se respeten, hay que tener en cuenta que, por un lado, los sectores que protestan no son los únicos que están siendo afectados por la coyuntura nacional, que en un proceso de co-creación de acuerdos se tiene que escuchar a todos los actores y a todos los sectores que, conscientes en los mismos problemas, pueden tener incluso salidas distintas o soluciones distintas a los mismos. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jeff, en esta ocasión, si bien te planteaba Anderson los caminos de Leonidas Issa y la CONAIE, precisamente cuáles son los caminos ahora del gobierno nacional, tomando en cuenta, por ejemplo, los errores que están teniendo al momento de comunicar. El tema de la declaratoria de emergencia de salud, diciendo sí, se va a declarar en emergencia, después vemos que no necesariamente fue así. Hoy en la mañana ya se publicaba un nuevo comunicado del Ministerio de Salud diciendo que se declaren en emergencia los que consideren necesarios. En ese sentido, ¿cuáles son los caminos que le quedan al gobierno en este contexto? Yo no sé, Dev, si tú tuviste la oportunidad de ver la entrevista que el día de hoy publica BBC al canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Creo que el titular es bastante esclarecedor. Dice, ganamos una elección escuchando a la sociedad civil, pero cuando llegamos al gobierno abandonamos esa prioridad. Hace algunos meses, incluso varios de nosotros lo veníamos diciendo. Cuando hay crisis de gobernabilidad, cuando hay problemas con los actores políticos, el gobierno ya sabía que tenía que recurrir a la ciudadanía. ¿Por qué no lo hizo? El camino del gobierno en este caso es ese: dejar de lado el orgullo, dejar de lado la arrogancia que muchas veces caracteriza al presidente y a varios de los funcionarios, y pensar como ciudadanos, pensar como personas que recibieron un mandato y que convencieron a los ecuatorianos de votar por ellos sobre la base
de algunas cuestiones que incluso en el plan de primera vuelta no estaban contempladas. ¿Y están a tiempo, Mauricio? ¿Están a tiempo de resolver esto? Por supuesto que sí, a tiempo de gobierno, considerando en primer lugar que ha pasado apenas un año. Sí, quedan 3 años de gobierno, pero por ejemplo, y se tiene que corregir. Claro, y el otro lado de la moneda también es ciertos sectores políticos que dicen el que se vaya Lazo es la solución. Y entonces allí, por ejemplo, ¿qué lectura te da desde los otros sectores políticos que ya están literalmente tratando de buscar una salida por ese lado? ¿Qué solución trajo la caída de Bucarán, la caída de Mawad, la caída de Lucio para la democracia, para la economía, para la seguridad? Ninguna. Por supuesto, hay quienes creen que tumbando gobiernos se solucionan los problemas como por arte de magia, y no es así. La democracia hoy más que nunca necesita ser fortalecida, la institucionalidad hoy más que nunca necesita ser respetada. Y si es que, por supuesto, hay sectores insatisfechos con la forma en la que después de un año está gobernando Guillermo Lasso, las salidas y los mecanismos están en la Constitución. No nos decían hace algunas semanas que la vía era la de la revocatoria del mandato. Claro. Entonces, ¿por qué intentar una salida forzosa? ¿Por qué intentar, como dicen algunos, una suerte de golpe de Estado? Vamos por la vía democrática, seamos nosotros también responsables como ciudadanos, pero sobre todo en cuanto a lo que tú decías, el gobierno está a tiempo de corregir, el gobierno todavía tiene tiempo para ejecutar soluciones a los problemas de la ciudadanía, si sabe escuchar, no encerrarse en una burbuja y oír solo a sus asesores o oír solo a grupos pequeños. El paso que menciona... Sigue mal asesorado, Mauricio, te pregunto eso porque ayer escuchaba unas declaraciones del exfuncionario de gobierno, el señor Juan Manuel Fuertes, y decía que tenían ya una respuesta para la CONAIE durante las 2 o 3 semanas que quedaron en el plazo, que la misma ministra Vela había enviado esto a Carondelet, al círculo de Carondelet, es decir, al gobierno, y que uno de los asesores, de los consejeros que están mal aconsejando al gobierno, había dicho no respondamos. Entonces, mira, yo Jeff, creo en ese sentido que no voy a hablar por ti porque eres generación millennial, pero creo que Anderson, que es cotejo mío de pequeño, seguramente le leyeron ese cuento que se llama El traje nuevo del emperador, en el que el emperador sale desnudo y toda la gente le aplaude y le dice que qué traje tan hermoso el que lleva, que qué majestuoso se ve, y hay una sola persona que se atreve a decirle, oiga, emperador, usted está desnudo. Y yo creo que eso es algo que puede ser utilizado a lo que estamos viviendo en este momento. El presidente no necesita un grupo de aduladores que le digan que se ve majestuoso y que todo está perfecto, como le dijeron que estaba bien el emperador. Necesita 1 o 2 voces que le hagan reaccionar, que sean sensatas y que le digan, mire, usted está desnudo y está equivocándose y está fallando, y eso no es lo que le prometimos a los ecuatorianos. El primer punto para corregir es reconocer, y por eso yo te decía que la entrevista que hoy publica BBC al canciller Holguín, en lo personal, me trae esperanza, porque siento que dentro del gobierno hay una voz sensata e inteligente que sabe probablemente por dónde hay una salida. Y si no estoy mal, el mismo canciller dijo que estaban conscientes que se ordenó la casa, que la macroeconomía estaba bien, pero que la gente no come de la macroeconomía. La gente no entiende macroeconomía. Yo te digo, es muy simple salir a hablar de cifras macro, de hacerte el interesante y hablar de muchos asuntos, cuando uno puede incluso aplicar la idea simple de que, claro, ¿cómo no va a haber aumentado la recaudación fiscal si nos están metiendo más duro la mano en el bolsillo a través del tema de los impuestos? Claro. Pero como bien dice el canciller, la gente no come macroeconomía, no entendemos la dinámica de esas cuestiones que son complejas y que son solo entendidas por los que han estudiado en la materia. Explíquenle a los ciudadanos que han hecho bien, reconozcan y corrijan lo que han hecho mal y sobre todo escuchen a la ciudadanía. Lo venimos diciendo desde hace meses. Finalmente, Mauricio, agradeciéndote por tu tiempo, ¿cómo va a avanzar el diálogo? Es decir, lo que han propuesto desde las organizaciones, en la que están también incluida la tuya, ¿cómo va a avanzar? ¿Qué se espera para hoy respecto a ese proceso de diálogo? Bueno, hay, como ustedes han visto, una nueva invitación ahora por parte de la Conferencia Episcopal a una rueda de prensa en la que se planteará un nuevo escenario. La Conferencia Episcopal forma parte de la comisión convocante y por ende esta iniciativa la vamos a apoyar. Cuanta iniciativa surja para la búsqueda de acuerdos, la vamos a apoyar no solo como Ciudadanía y Desarrollo, sino como la red que representamos en este efecto, la Red Nacional de Gobierno Abierto, entendiendo además
que la búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos de la gente no salen ni deben salir de la mentalidad y la genialidad de un burócrata, sino de manera consensuada y conjunta con la ciudadanía. Así es que la mesa está ahí, la mano está extendida y creo que por el bien del país hay que ponerle un alto a lo que está sucediendo en este momento antes de que escale la violencia, y hay que sentarnos a conversar y llegar a acuerdos, no un diálogo estéril, llegar a acuerdos que incluso puedan ser monitoreados y evaluados con el pasar del tiempo. Ojalá que sí sea y vamos a estar pendientes de esto. Mauricio Alarcón, titular de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo.